Buenas noches, soy María del Carmen Rodríguez Ramírez. Estoy estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy desarrollando lo que es el reto número 2 del módulo Juicio de Amparo. El reto número 2 se denomina la jurisprudencia. Mi asesor es el licenciado Alfredo Hernández Pérez y mi número de matrícula es 222-009. Pues bien, para hablar del reto 2, que es la jurisprudencia, hay que hablar de un preámbulo básicamente, y esto es el concepto de la jurisprudencia. La jurisprudencia en sentido etimológico se refiere y es vista como la sabiduría del derecho, dado que es una fuente formal del derecho. Interpreta la ley y su función básica es desentrañar su sentido y por ello la fuerza obligatoria debe asumirse siempre la que se encuentre vigente al momento de aplicarla. Como es establecido por nuestra legislación, la jurisprudencia tiene 3 sistemas básicos para este reto. 1. Lo que es la reiteración. La número 2 es la unificación de criterios. Y la tercera, que puede ser vista como las controversias constitucionales o bien las acciones de inconstitucionalidad. Estos son nuestros 3 sistemas aplicados. La jurisprudencia por reiteración, que fue el número 1, ahorita lo vamos a ver, visualizar para que ustedes tengan mayor conocimiento de lo que estoy hablando. Ese es el caso número 1, fue como resultado la jurisprudencia por reiteración. Esta se estableció por los tribunales colegiados de circuito cuando se sustenten por unanimidad, es decir, varios dijeron exactamente lo mismo, fue en su mayoría. Un mismo criterio asumido en cinco sentencias resueltas y no interrumpidas por una otra en contrario, emitidas por aquí un igual órgano jurisdiccional. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Se requiere una votación cualificada en cada resolución que integre la jurisprudencia. De acuerdo con el órgano jurisdiccional que lo emite. Aquí tenemos 3 situaciones. Para el pleno se necesita un mínimo de 8 votos. Para las salas tenemos al menos que tener 4 votos. Y en lo que se refiere a los tribunales colegiados de circuito, se requiere unanimidad de votos. La jurisprudencia por unificación de criterios se requiere preservar la unidad de interpretación de las normas que integren el orden jurídico nacional, al decidir las tesis que deben prevalecer como jurisprudencia obligatoria. Cuando existen criterios divergentes sustentados por tribunales colegiados o salas del máximo tribunal en referencia a un mismo tema legal, si se dañan las situaciones jurídicas presentadas. La contradicción de tesis no constituye un recurso de aclaración de sentencia ni revisión, sino una forma de integración jurisdiccional. La jurisprudencia por unificación requiere, para integrarse, de una sola resolución y una mayoría simple de votos. El órgano jurisdiccional que resuelve la jurisdicción es diverso al que se emiten las tesis divergentes. El órgano jurisdiccional no pone fin a un litigio, solo emite su criterio. Para la exigencia de una contradicción de tesis, el Tribunal del Pleno establece los siguientes requisitos. 1. Que se examinen cuestiones jurídicas iguales y que se resuelvan con criterios divergentes. Número 2. Que la diferencia de criterios se encuentre en las consideraciones jurídicas de las sentencias respectivas. Número 3. Que se examinen los mismos requisitos, elementos al emitir los criterios divergentes. Y 4. Su existencia requiere de criterios divergentes plasmados en diversas ejecutorias,
a pesar de que no se hayan redactado ni publicado en la forma establecida por la ley. La contradicción de tesis puede existir de forma implícita cuando no se expresan razonamientos al respecto al criterio convertido de que se trate. Pero si se llega a una conclusión definida diversa en la sentencia del órgano jurisdiccional, se refiere a un mínimo inconveniente jurídico. Ahora bien, en lo que se refiere a las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en base al artículo 105, cuando las controversias traten de situaciones generales de estados y municipios, impugnadas por los mismos estados o bien la Suprema Corte declare inválidos, tendrá efectos generales cuando hubiese sido aprobada por una minoría de votos. Cuando se tenga que debatir entre una norma de carácter general y la Constitución, las decisiones podrán tomarse por mayoría simple de los miembros presentes, pero las decisiones podrán tomarse por mayoría simple por decisiones presentes y no ser aprobados por al menos 8 votos para que tengan efectos generales. Referente a la Carta Magna, al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las razones contenidas que encontramos en los resolutivos de las sentencias en controversias constitucionales y acciones de inconstitucional son obligatorias para los tribunales colegiados de circuito, en términos de acuerdo general 5/2001, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, nos referimos a lo que es el caso número 1. Para el caso número 1, tenemos el método de integración denominado reiteración, que ya se los expliqué básicamente, y es justamente el que estoy presentando en este momento, reiteración de criterios. Lo podemos checar básicamente. 4 votos y al finalizar fueron 5 votos en total. En un segundo caso, el resultado fue el método de integración fue la unificación de criterio, es decir, cada quien emitió lo que decidía si era procedente o si era improcedente y al finalizar tomaron como resultado. Ya, todos dijeron si era en contra, si era a favor, y el juicio de amparo se resolvió como un juicio de amparo indirecto y fue improcedente. Checamos. Para el caso número 3, las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad fue el método de integración acorde al caso número 3. Hablamos de la irretroactividad de la ley y de una contradicción de tesis. Para finalizar nuestro cuestionario, podemos definir que el caso 1, 2 y 3 corresponden el caso número 1 a la 9ª época, el caso número 2 a la 10ª época y el caso número 3 a la 9ª época. Son obligatorias para los tribunales colegiados de circuito en términos de acuerdo general al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso número 1, identificamos que sí se cumple con el requisito establecido en el artículo 233 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aplicación. Este artículo 233 ha sido netamente cumplido. Ya para concluir, podemos presentar un cierre congruente al acuerdo de lo que consideramos lo más importante de esta unidad y reto de jurisprudencia. Hablar del concepto de jurisprudencia
como básica fuente de derecho, tenemos que adentrarnos en diferentes épocas, material y motivo de regulación de cada uno de los actos. En la antigüedad de los textos y su interpretación es vasta, indeterminada y en total desorden. Todo viene de cultura. En el pasar del tiempo, los jueces no se limitan a la aplicación de dicha ley. En casos concretos, hasta puede que los jueces violen la Constitución porque van más allá de los topes establecidos por la misma ley. Tenemos en cuenta la diversidad de funciones. En el papel de jueces evoluciona al igual que las responsabilidades y funciones relativas a fortalecer los derechos humanos. Menciono esto para dejar en claro la restricción o limitación del poder de las diferentes jurisdicciones. Estimula la amplitud de varias competencias jurisdiccionales y que además, de vista a la aplicación de normas jurídicas, aseguran su libre interpretación. Muchas veces los jueces se ven en la necesidad y competencia de llenar vacíos legislativos, tomar decisiones, renovar y o transformar la jurisprudencia misma, declarando nuevos principios constitucionales a través de sus interpretaciones, con cierta discreción y sin que se corte la creatividad lógica. A través de esta investigación colectiva, pudimos analizar diferentes procesos constitucionales, las formas de colaboración recíproca entre estos poderes y acercándonos el uno al otro, generando fundamentos de derecho. Lo realmente importante en este tema es la protección de los derechos fundamentales y básicos. En los sistemas jurídicos son basados la unificación e interpretación constitucional, teniendo como base a la fuente de derecho, la jurisprudencia, en el cual reconoce el carácter obligatorio. En este momento, el tema es la jurisprudencia. No quiero dejar de mencionar lo realmente importante, que es tener siempre en cuenta diferentes puntos de vista. Siempre la democracia es nuestro fin. Y esto es siempre lo que se busca: robustecer nuestros derechos humanos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.